Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pictionary. Mi nombre es Sandra Villagómez. En esta edición estaremos hablando de la nutrición mineral en los porcinos. Para iniciar, vamos a recordar que tenemos dos grandes grupos de minerales, los macrominerales y los microminerales. En los macrominerales vamos a considerar aquellos minerales que se requieren en cantidades superiores a 100 miligramos kilogramo dieta. Aquí tenemos, por ejemplo, al calcio, al fósforo, al sodio, al cloro. Y en el otro grupo tenemos a los microminerales, aquellos que se requieren en cantidades inferiores de 100 miligramos kilogramo por día. Tenemos tres principales grupos, aquellos a los que les consideramos esenciales para todas las formas de vida, como son el zinc, el cobre, el manganeso, el selenio, el hierro. Aquellos probablemente esenciales, como por ejemplo al níquel, al vanadio, y aquellos minerales que son potencialmente tóxicos, como por ejemplo el plomo. En cualquiera de los casos, tanto los macro como los microminerales esenciales son vitales para un correcto desempeño de los animales en producción. Dígase esto, una transición, un engorde, como también la reproducción. Vamos a empezar por los macrominerales. Uno de los grandes representantes es el fósforo, ampliamente conocido por intervenir en estructuras óseas, osificación, junto con el calcio, la vitamina D, pero también forma parte de otras moléculas, como es el ATP, los ácidos nucleicos, o incluso forma parte de las membranas celulares a través de los fosfolípidos. ¿Dónde vamos a obtener fósforo o de dónde son las principales fuentes de fósforo? Para la nutrición animal tenemos fuentes tanto de las materias primas vegetales como de las materias de origen animal. En el caso de las materias primas vegetales se caracterizan por tener concentraciones de fósforo, pero sumamente amplias, con una amplia variación. ¿Esto asociado a qué? Asociado al tipo del cultivo, al tipo del suelo en donde se ha desarrollado este cultivo, a la variedad genética y un gran componente, al estado de maduración, a las condiciones en las que se ha cultivado esta variedad. De manera general se habla que hay una mayor concentración de fósforo en las gramíneas versus en las leguminosas o en las semillas. Sí que hay que considerar que de toda la concentración del fósforo, las 2/3 partes se encuentran en forma de fitatos. Los fitatos, estas moléculas quelantes, unas moléculas que forman complejos que bloquean la disponibilidad de fósforo para los monogástricos. No es el caso de los rumiantes, quienes sí pueden aprovechar, degradar los fitatos para aprovechar, por ejemplo, el fósforo u otros nutrientes, como por ejemplo la proteína, que también está encapsulada en los fitatos, u otros minerales como el calcio o el zinc. Por lo tanto, hay que tener esto en mente, que la concentración de fósforo a partir de las materias primas vegetales, en su gran parte, en su mayoría, están en forma de fitatos, con una nula disponibilidad del fósforo y de otros nutrientes para los monogástricos. En el caso de los cerdos, de las aves. Otra fuente que tenemos de fósforo es los productos lácteos, los productos de origen animal, que tienen una gran concentración también de fósforo. De manera general, la suplementación de fósforo, al igual que otro nutriente, vamos a hacerlo en cantidad suficiente como para no generar deficiencias, para cumplir los requerimientos, y en este sentido vamos a darnos cuenta que en la valoración de las materias primas tenemos tres principales valoraciones. Una en la que nos habla de una concentración de fósforo total, es decir, la concentración neta del fósforo en esta materia prima, pero también tenemos otro valor que nos habla del fósforo disponible, que es aquella proporción, aquella concentración a partir del fósforo total que llega a estar disponible para ser absorbida por el animal en el intestino. Y una especificación, una concentración, una valoración mucho más específica, que es la del fósforo digestible, que por medio de múltiples estudios, varios años de investigación, se ha logrado determinar, estimar
cuál es la concentración, la cantidad del fósforo disponible que realmente se llega a absorber, a digerir en el animal. Es decir, aquella concentración de fósforo que desaparece del intestino del animal. Por lo tanto, en cualquiera de los casos, necesitamos prevenir las deficiencias. Deficiencias que nos pueden dar origen o nos pueden dar lugar a, por ejemplo, fallas en la mineralización, que nos dará origen a las rupturas frecuentes en el engorde, en las cerdas reproductoras. También en las cerdas reproductoras puede disminuir la tasa de la fertilidad. Y también hay que considerar que una deficiencia en la dieta de fósforo, junto con otros minerales, también van a influir junto con la depleción natural, la pérdida gradual de las reservas minerales en las cerdas, principalmente a partir del tercer parto, va a agravar mucho más la situación. Es decir, normalmente, fisiológicamente, hay una pérdida de las reservas minerales en las cerdas gestantes a partir principalmente del tercer parto, y si nosotros suplementamos con mucho más deficiencia los minerales, en este caso el fósforo, el calcio, entre otros, pues estaremos agravando mucho más este cuadro. Ojo, aquí puede ser de importancia también en aquellas líneas hiperprolíficas que se caracterizan por esto, por tener camadas grandes que las reservas, la vehiculización de las reservas minerales hacia la camada, pues puede ser muchísimo más intensa. No obstante, así como queremos prevenir deficiencias en los animales, también necesitamos ser conscientes de la problemática que genera una excesiva excreción de fósforo al medio ambiente. Esto principalmente en los cerdos, y debido a que hay una alta excreción de fósforo que no llega a ser absorbido, que por lo tanto se excreta en los purines, que posteriormente al ser aplicados en los suelos agrícolas, pues va a ocasionar problemas como la eutrofización de los suelos, principalmente afectando a los medios acuáticos. Por lo tanto, en múltiples países ya hay una penalización legislativa. Se regulariza la excreción de fósforo en las granjas porcinas. Otro de los macrominerales de importancia, el calcio. El calcio, junto de la mano del fósforo, de la vitamina D, están interviniendo en la osificación, en la mineralización ósea, pero también está influyendo en la formación del músculo, en múltiples propiedades, en múltiples funciones fisiológicas del crecimiento. Generalmente el calcio en las dietas pues se suministra a niveles típicamente altos, a diferencia del fósforo, en el que sí hay una mejor regulación de las cantidades de la suplementación del fósforo. En el calcio no es tanto así. En el calcio generalmente su suplementación ha sido típicamente alta, pues además de la suplementación en base a los requerimientos, también hay un aporte de calcio que viene vehiculizado en los carriers de múltiples aditivos. Hay que considerar también que hay una gran variabilidad de la concentración de calcio en las materias primas, y similar a lo que veíamos con el fósforo. Y asociado a esto, también hay que considerar que en el caso del calcio hay una menor preocupación ambiental. No es el caso del fósforo. En el caso del calcio se ha vinculado, o sea, ha sido menos su preocupación de tipo ambiental por su excesiva excreción, y también que hay una menor preocupación económica por su valor. Generalmente estas fuentes minerales de calcio son bastante baratas, bastante asequibles, por lo tanto no hay una preocupación en reducir su inclusión si su coste es mínimo, si su coste es bajo. En donde sí hay una preocupación muy importante es en la influencia que va a tener el calcio, los niveles excesivos de calcio, en la digestibilidad de otros nutrientes. Por ejemplo, en la digestibilidad del fósforo, en la digestibilidad del zinc, y también en el consumo del alimento por parte de los animales. El fósforo y el calcio van muy de la mano, están generalmente juntos,
Tanto es así que en su suplementación vamos a considerar principalmente una suplementación inorgánica. ¿Esto por qué? Porque hemos mencionado que hay una gran variabilidad de las materias primas para la concentración de fósforo y de calcio y por lo tanto su suplementación radica en fuentes inorgánicas, como el fosfato de calcio, el fosfato monocálcico, el fosfato dicálcico, los ortofosfatos de sodio, entre otros. Pero también hay que sumarle una suplementación extra, un aporte extra, que es el aporte del fósforo orgánico a través de las materias primas vegetales, pero en presencia de la fitasa. La fitasa, esta enzima, las fitasas exógenas, estas enzimas que actúan sobre los fitatos, estas moléculas complejantes, degradando o aumentando la disponibilidad del fósforo y de otros nutrientes como el calcio, el zinc, el cobre, entre otros. Tanto la absorción del fósforo como del calcio se va a realizar en el duodeno proximal, en el intestino delgado. Otros minerales, macrominerales de importancia, de alta importancia, son el sodio, el cloro, el potasio, principalmente por su papel en la bomba sodio-potasio, en la regulación osmótica, son los electrolitos que tienen un gran papel en la regulación osmótica, y que, por ejemplo, una deficiencia de sodio o un exceso de cloro va a reducir la productividad de los animales. ¿Por qué? Porque está asociado a una reducción en el consumo del alimento. Algo similar pasa en el caso de un exceso de potasio, en el que se ha visto que hay una mayor incidencia de heces húmedas y heces pastosas, lo que nos puede complicar mucho más el manejo en la granja, el manejo de los purines, pero sobre todo nos va a afectar al bienestar animal. En cualquiera de los casos con estos macrominerales tenemos, al igual que con otros nutrientes, tenemos unas recomendaciones, unos requerimientos de la suplementación de estos nutrientes, como por ejemplo el calcio, el fósforo digestible, el sodio, el cloro, etc. En el caso de FEDNA, unas tablas muy conocidas, tenemos diferentes requerimientos, diferentes recomendaciones, dependiendo del peso de los animales. Así de 5 a 7 kilos de peso, lechones al destete o incluso en etapas mucho más avanzadas al finalizar el engorde o en la gestación, en la lactación. En cualquiera de los casos sí que estas tablas servirán como un gran apoyo a la hora de establecer las recomendaciones para formular las dietas. Hay que considerar además el gran aporte que tiene y que representan las fitasas exógenas, el utilizar las fitasas exógenas. Ahora es prácticamente vital, es esencial el utilizar fitasas en todas las dietas de los animales monogástricos. En el caso del fósforo y del calcio, incluso se determina que el utilizar las fitasas de cualquier origen comercial nos pueden ayudar a reducir la suplementación de, por ejemplo, en un 0,10% del fósforo total o de un 0,07% del fósforo digestible o incluso en un 0,04% del calcio. Entonces, hay que reconocer que la participación de las fitasas sí que ha servido de muchísima ayuda a la hora de mejorar la disponibilidad de los nutrientes a partir de las materias primas vegetales, sobre todo en los monogástricos. Una acotación también es en el caso del sodio, cuyo incremento en un 10 o un 12% de su requerimiento podría ayudarnos cuando estamos en presencia de aguas no salinas o cuando estamos en presencia de temperaturas sumamente altas que escapan a nuestro control, por ejemplo, durante el verano, en el que necesitamos estimular el consumo del agua por parte de los animales para que puedan estar hidratados, que se refresquen, o también cuando tenemos en las piaras una elevada incidencia de nerviosismo.
En las fases que tenemos de la alimentación porcina, pues hay que considerar las características que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, al destete, ampliamente conocido que tenemos uno de los principales problemas es la presentación de las diarreas. ¿Por qué se da esto? Pues frecuentemente porque el animal, el lechón que es inmaduro, que tiene una muy baja concentración de ácido clorhídrico en el estómago, da lugar a que el pH del estómago sea alto, sea básico. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar que haya una muy baja digestión de la dieta, de esta nueva dieta a la que estamos enfrentando a los lechones, y que por lo tanto haya una mayor fermentación de estos nutrientes no digeridos en el intestino grueso. Esto a su vez que genera pues un mayor riesgo de diarreas. ¿Qué pasa con los minerales, con los suplementos minerales y también en aquella suplementación alta de proteína bruta? Es que tienen una alta capacidad de funcionar como buffers o como tampones. Esto quiere decir que van a subir, a elevar el pH aún mucho más. ¿Qué es lo que no queremos? Por lo tanto, se ha vinculado que las determinadas fuentes de calcio y también el tamaño de la partícula pueden influir o tienen una mayor influencia en esta capacidad tampón. El caso de la piedra caliza o del formiato de calcio. Es así que el reducir, minimizar las concentraciones de calcio, sobre todo al destete, pueden ayudar a reducir la presencia de diarreas tempranas en este periodo. Además de que al reducir su suplementación, pues también estamos minimizando interacciones negativas con otros minerales, como por ejemplo el zinc. En otra fase también muy importante de la producción porcina, por ejemplo, el crecimiento, el engorde, que se caracteriza por ser una fase sumamente larga en la producción de carne y que por lo tanto todos los esfuerzos, tanto de investigación como de campo, están enfocados a la nutrición de precisión. En este sentido, tal como lo vemos con el fósforo, en la que ya tenemos valoraciones mucho más exactas, también se está trabajando en el caso del calcio, que a pesar de que no hay una presión ambiental, no hay una presión legislativa, pero sí que hay una preocupación desde el punto de vista de la nutrición, de la digestión. Por lo tanto, se habla de que el utilizar valores mucho más ajustados, como un valor de calcio digestible, también va a permitir una mejor utilización del calcio versus a una utilización o un requerimiento de calcio total. Así, múltiples estudios han hecho estimaciones de cuál sería el requerimiento de calcio digestible en cerdos de crecimiento, en cerdos de engorde. De manera general, pues se podría estar hablando de que un cerdo de entre 25 a 50 kilos tendría un requerimiento de calcio digestible de un 0,48% y de un fósforo digestible de 0,43%. Hay que también tener en mente siempre que un aumento de la concentración de calcio en la dieta reduce la ingesta del alimento por parte de los animales. Se ha visto en múltiples estudios que el aumentar la concentración de calcio en la dieta reduce la ingestión del alimento y que por lo tanto tendrá repercusiones en la ganancia media diaria. De cualquier manera, los requerimientos tanto de calcio como de fósforo que van muy de la mano, pues también se ha recomendado que tienen que ser suplementados en base a una relación mutua, es decir, una relación de calcio junto con el fósforo. Así se habla de los ratios, de los muy comunes ratios de calcio total, fósforo total, que está, por ejemplo, alrededor de 1,10 de calcio por 1 de fósforo o 1,25 de calcio total por 1 de fósforo total. Si vamos más allá a una valoración mucho más específica, en el caso del calcio digestible, el fósforo digestible,
pues se habla de que se podría establecer un requerimiento de una relación de 1.20 a 1.40 de calcio versus 1 de fósforo. Tenemos también el otro gran componente de los minerales, que son los microminerales, los minerales esenciales que se requieren en menor cantidad, pero que son esenciales, son vitales. Intervienen en funciones como la inmunidad, la actividad antioxidante, la reproducción, pero también en el consumo y en el metabolismo de las dietas, de los nutrientes, y también en la modulación microbiana, asociado a un efecto como promotores del crecimiento. Aquí tenemos al caso del zinc, del cobre, del manganeso principalmente. En el sistema inmune, pues hay que reconocer que estos minerales están influyendo en una mayor tasa de proliferación celular que está asociada a un sistema inmunológico. Dígase de paso que el sistema inmunológico es uno de los sistemas que tiene una gran tasa de proliferación y que podría ser muchísimo más vital en entornos desafiantes, entornos donde tenemos al destete, por ejemplo, o donde hay destetes muy tempranos, donde el animal sufre desafíos mucho más marcados, o cuando hay un manejo deficiente en la granja, altas densidades o una higiene también deficiente. Situaciones en las que el animal está muchísimo más desafiado. El sistema inmunológico también juega un papel muy importante en la nutrición de la cerda, pues aparte de que la cerda tiene que ser la responsable de su propia inmunidad, es la responsable de la inmunidad de los lechones, de su camada. Ojo también aquí con las camadas hiperprolíficas, con las líneas hiperprolíficas, en lo cual puede ser un desafío adicional. Nuevamente, recordar que fisiológicamente, normalmente, hay un agotamiento gradual de los macro y de los microminerales conforme avanza la paridad o la edad de las cerdas. Principalmente la paridad de las cerdas. Asociado a esta pérdida gradual de los macro y microminerales, también hay una pérdida del tono muscular uterino, con lo cual puede estar relacionado con una menor incidencia de nacidos vivos, o lo que significa una mayor incidencia de nacidos muertos, por esta deficiencia del tono muscular uterino a la hora del parto. Otra de las funciones importantes de los microminerales, pues están influyendo en el consumo del alimento. Se ha vinculado así al cobre en dosis de entre 150 hasta 250 miligramos kilogramo, que interviene en una mayor concentración tanto de hormonas asociadas al hambre, en el hipotálamo, pero también en sus transportadores e incluso en sus metabolitos. Por lo tanto, ya no solamente tienen un efecto en el sistema inmune, sino también tienen un efecto asociado a un mejor o un mayor consumo del alimento. Por otro lado, tenemos, al igual que en los macrominerales, tenemos escenarios tanto de exceso como de deficiencia. Nuestra idea, pues, no sobrepasarnos a ninguno de los dos. En cualquiera de los casos, tanto de exceso como de deficiencia, van a reducir el crecimiento de los animales, incluso llegando a provocar la muerte. Esto sobre todo vinculado a una alimentación prolongada, ya sea deficitaria o en exceso, en estas concentraciones bastante altas o niveles terapéuticos, tanto del zinc como del cobre. Incluso cuando se llega a suplementar de entre 60 a 30 veces superior versus los requerimientos. Esto evidentemente no es sostenible, ya lo habíamos conversado en otros capítulos, sobre todo la suplementación del zinc y del cobre a niveles terapéuticos no es sostenible, tiene algunas repercusiones negativas en el medio ambiente y en la salud pública. Por lo tanto, siempre hay que tener en mente que nos marcan los requerimientos
caso del NRC, o las recomendaciones de múltiples instituciones de nutrición animal, por ejemplo, FEDNA, en la cual ya nos recomienda cuál es la suplementación ideal, tanto para el zinc como para el cobre, como para otros microminerales, en las diferentes etapas de los animales. Lo mismo que veíamos con el caso de los macrominerales, la suplementación está directamente vehiculizada a través de los premix vitamínicos minerales. También hay que reconocer que hay un aporte importante de estos microminerales a través de las materias primas, vegetales y animales, pero que su aporte también es variable, su concentración es variable, depende de las condiciones del cultivo y que por lo tanto llegan a ser mínimas. En la suplementación actual, pues generalmente las dietas de las cerdas se apegan a los niveles recomendados y en el caso de las dietas de transición y de engorde, usualmente están suplementados tanto el zinc, el cobre principalmente, en niveles muy superiores a aquellas establecidas como requerimientos o incluso recomendaciones. No obstante, la importancia que tienen los minerales, los microminerales, como por ejemplo el cobre, se ha visto en múltiples investigaciones y en múltiples estudios, en el que, por ejemplo, en un estudio del 2020, se establece que se hace una comparación entre suplementar para evaluar el efecto de los niveles del cobre, entre suplementar un nivel bajo, cercano a los requerimientos fisiológicos basales del animal, 15 ppm, versus suplementar un nivel moderadamente alto, 160 ppm, que dentro de la legislación europea está dentro del marco en ese entonces, pues el suplementar niveles moderadamente altos de cobre demostró que los animales, por medio de todas de estos aspectos fisiológicos que hemos nombrado, la inmunidad, la modulación microbiana, su papel en el consumo del alimento, mostraron hasta 1 kilo de peso superior versus o frente a aquellos animales que consumían una dieta mínima en la concentración del cobre, 15 ppm. Además de este efecto en el rendimiento productivo, también se observó un efecto en la modulación microbiana. En la modulación microbiana hacia la presencia de bacterias saprófitas, bacterias benéficas, como por ejemplo en el género de la Roseburia, y reduciendo a su vez la presencia de bacterias patógenas, como por ejemplo la presencia de los estreptococos. De manera general, cuando hablamos de la nutrición mineral, pues tenemos que considerar sobre todo la absorción de los minerales, sean macro o microminerales, que van a determinar su biodisponibilidad, la cantidad que está disponible para que el animal utilice en sus diferentes funciones fisiológicas, como por ejemplo la inmunocompetencia, el desarrollo de su sistema inmune, la modulación microbiana en el tracto gastrointestinal, lo cual puede influir en la presencia de las diarreas, caso por ejemplo de las concentraciones del calcio, de las concentraciones de una gran concentración de proteína bruta, o también de las concentraciones de cobre o de zinc. También pueden estar influyendo estos minerales en la expresión génica, tanto de las camadas, sobre todo de los lechones al nacimiento, y también hay que considerar su papel en la contaminación ambiental, tanto en los macrominerales, caso del fósforo, por ejemplo, del fósforo, del nitrógeno, como en los microminerales, en el caso del zinc y del cobre. Ambos tienen papeles fundamentales y que se tiene que contrarrestar para impactar lo menos posible al ambiente desde la trinchera de la producción porcina.
Todos estos requerimientos, toda esta disponibilidad, estos mejores acercamientos a una valoración mucho más precisa de los minerales, macro y microminerales, van a determinar que los animales tengan un mejor rendimiento, un mejor estado de salud y también asociado a un mejor estado de bienestar animal. Nada más recordarles que hay fuentes tanto orgánicas como inorgánicas de ambos tipos de minerales, pero que en cualquiera de los casos, ahora que es mucho más disponible la utilización de fitasas, se tiene que aprovechar. Se tiene que aprovechar porque nos da una ventaja para reducir la excreción mineral, pero también para aprovechar las concentraciones minerales que, aunque variables, aportan al crecimiento, a los requerimientos de los animales. Eso ha sido todo por este capítulo. Espero que haya sido de gran utilidad. Nos vemos en una próxima ocasión.